Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo vamos a cortar la falda pantalón y que este corte nos quede al hilo de la tela. Bueno, primero que nada vamos a ver qué es el hilo de tela. Cuando compramos la tela, esta viene aquí con estas orillas. Este es el hilo de tela. Entonces, para cortar las dos piezas en un solo corte, yo lo que hago es doblo la tela por la mitad a lo largo, que me queden bien parejas las dos orillas. Incluso yo aquí la planché para que esto me quede bien parejo. Ahora vamos a acomodar los trazos. Estos los tengo yo aquí hechos en miniatura, los hice a escala para que los viéramos todos completos, más fácil. Muchas veces cuando compramos la tela no la cortan exactamente parejo y queda algún desnivel. Eso no importa, realmente lo que nos importa es que nos quede juntas las dos orillas. Y voy a acomodar aquí mis trazos y ahorita vamos a medir el hilo de tela. Esta tela la doblé y planché esta orilla, entonces ya me queda bien pareja y voy a prender este trazo midiendo el hilo de tela. Voy a medir de la orilla a la línea. Aquí, por ejemplo, pongo la cinta en la pura orilla y acomodo el trazo. Aquí me va a quedar en 10 centímetros. La medida puede variar dependiendo de tu trazo. Y aquí la bajo la cinta, queda de nuevo en el doblez. Y aquí ya no me da los 10, mira. Entonces muevo el trazo ligeramente a que me quede en 10. Tiene que quedar en 10. Me lo voy a quitar y este también en 10. Ya que lo marco aquí bien el hilo de tela, aquí voy a ir prendiendo el trazo. Muy importante, primero lo prendo yo al hilo de tela y ya después puedes poner más alfileres si lo necesitas para cortar. Esta es la pieza 1 de la falda pantalón, esta es la pieza 2. Aquí me queda la línea de hilo de tela, quiere decir que esta la voy a cortar así. Entonces igual voy a medir desde la orilla hasta la línea de hilo de tela. Aquí, por ejemplo, la puedo poner en 25. Y aquí también voy a medir 25. Rectificamos la medida antes de prenderla. Puedes ponerle estas pesas que hicimos para ir sujetando tu trazo. Si no viste cómo las hice, aquí te voy a dejar en la parte de abajo el enlace para que veas cómo se hace. Aquí acomodamos ya la parte del trasero y ahora voy a acomodar acá el delantero. Y vuelvo a medir el hilo de tela de la misma forma. Lo puedes medir desde el doblez o desde la orilla que tenemos acá, de cualquiera de los dos. Es muy importante que siempre nos queden las prendas cortadas al hilo de tela para evitar que éstas se vayan torciendo, sobre todo al ir caminando. Yo creo que muchas veces nos ha tocado alguna prenda que queda torcida y esa ya nunca la puedes enderezar, ¿eh? Aquí mira, me dio 46. Y aquí también ya tengo 46. Ahorita la vamos a prender y voy a medir también el otro. Aquí me queda en 63. Si te fijas, aquí parece como que no lo hubiera cortado porque queda con el mismo vuelo que lleva esta falda. Y vamos a cortar las piezas
como ya lo habíamos marcado las costuras. Marcamos costura y lo recortamos. Aquí en esta parte me quedan muy bien los bolsillos. Tengo que cortar 2 y 2 de la cavidad de bolsa, entonces también los voy a poner a que me queden al hilo de tela. Si te fijas, aquí estoy tomando la medida de la orilla de la tela. Bien, y ya que me quedan al hilo de tela, ya prendo todo. Y el molde de la pretina, dice aquí que se corta en doblez de tela, entonces aquí donde me queda el doblez, aquí lo voy a prender. Y esta es la forma en que vamos a cortar al hilo de tela esta falda pantalón. Y cualquier prenda que tú quieras cortar, siempre tenemos que marcar el hilo de tela. Con eso nos aseguramos de que esta prenda te quede muy cómoda. Y bien, pues esto ha sido todo. Yo espero que te sirva mucho, que practiques mucho. Y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy. Adiós.